La rutina se había convertido en mi sombra. Cada mañana el mismo café, el mismo camino hacia el trabajo, y la misma conversación trivial con mi esposo. A mis más de 45 años, la vida parecía haber perdido su chispa. Durante años había creído que el amor se construía sobre la estabilidad y la rutina, pero ahora me encontraba atrapada en una red de monotonía que ahogaba mis deseos más profundos. Una tarde decidí que necesitaba un cambio. Me dirigí a un bar en Sevilla, un lugar pequeño donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor. Pedí una tapa de jamón ibérico y una copa de vino tinto. Mientras saboreaba cada bocado, observé a mi alrededor. La risa de los grupos de amigos contrastaba con mi soledad. Buscaba algo más que compañía, anhelaba conexión emocional. Mis amigos solían estar ocupados con sus vidas, viajes, trabajos exigentes y familias que atender. Había intentado acercarme a ellos en varias ocasiones, pero siempre parecían distraídos por sus propios problemas. Esa noche sentí un vacío profundo que me empujó a hablar con desconocidos. Mientras pensaba en cómo romper ese silencio abrumador, un hombre se acercó a mí. Su sonrisa era cálida y su mirada sincera. Se presentó como alguien dispuesto a escucharme y ofrecerme apoyo si lo necesitaba. Al principio dudé, no estaba acostumbrada a abrirme a extraños. Sin embargo, algo en su voz me hizo sentir segura. ¿Te gustaría hablar?, preguntó con tono amable. Asentí lentamente sintiendo como una parte de mí comenzaba a despertar. Compartí mis frustraciones sobre mi vida matrimonial y lo poco que me sentía valorada. Él escuchó atentamente sin juzgarme ni interrumpirme. Mientras conversábamos, un viejo amigo entró al bar. Su presencia trajo consigo una oleada de recuerdos nostálgicos, risas compartidas en la feria de abril y largas noches hablando de sueños perdidos. Su mirada se detuvo en mí por unos momentos antes de acercarse. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó con sorpresa. La conversación fluyó entre nosotros como si los años no hubieran pasado. Hablamos sobre nuestras vidas actuales. Él también enfrentaba sus propias batallas personales lejos del bullicio de la feria y las tapas compartidas. La conexión fue instantánea y poderosa. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que el tiempo pasaba rápidamente y la realidad regresaba como una sombra amenazante. La alegría momentánea se desvaneció cuando comprendí que mis amigos estaban ocupados lidiando con sus propias crisis mientras yo buscaba respuestas fuera de mi matrimonio. La noche avanzó y las luces del bar comenzaron a desdibujarse en mis pensamientos confusos. Mientras me despedía del viejo amigo y del desconocido que había ofrecido su apoyo, empecé a cuestionar mi felicidad real. ¿Era suficiente vivir así? ¿Realmente quería seguir atrapada entre las sombras de lo que alguna vez fue un amor vibrante? El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras salía del bar. A veces necesitamos ayuda para encontrar nuestro camino. Sin embargo, también sabía que esa ayuda podría llevarme por caminos inesperados e inciertos. Al caminar por las calles empedradas de Sevilla bajo la luz tenue de las farolas, sentí como la brisa fresca acariciaba mi rostro mientras los recuerdos seguían danzando en mi mente. Esa noche marcó el inicio de una búsqueda personal que cambiaría todo lo que conocía sobre mí misma y sobre lo que significaba amar verdaderamente. Las luces del bar quedaron atrás mientras me adentraba en la oscuridad. No sabía hacia dónde me llevaría este nuevo camino ni qué decisiones tomaría al día siguiente ante el espejo reflejando no solo mi imagen física sino también las emociones reprimidas que ansiaban salir a la luz. La pregunta persistente era clara: ¿podría permitirme explorar lo desconocido sin perderme por completo? Las semanas pasaron y la rutina se volvió un eco familiar en mi vida. La conexión que había comenzado a formar con esos hombres se convirtió en un refugio, un lugar donde podía ser yo misma sin las expectativas del mundo que me rodeaba. Sin embargo, la inseguridad seguía acechando, como una sombra que nunca se apartaba del todo. Cada uno de ellos traía consigo una historia única. El primero, con su risa contagiosa y su forma de ver la vida como un juego, parecía ser el más ligero. Me hizo recordar momentos de mi juventud, cuando todo era posible y el futuro brillaba con promesas. A menudo compartíamos tapas en un pequeño bar del centro, riendo a carcajadas mientras el olor a jamón ibérico y gambas a la plancha llenaba el aire.
La conexión era instantánea, pero siempre había una línea invisible que me impedía cruzar. El segundo hombre era más introspectivo. Su mirada profunda y su voz suave me invitaban a abrirme de una manera que no había experimentado en años. Una tarde, mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla, me confesó sus propias luchas, la presión de ser el sostén de su familia, y cómo eso le había costado muchas noches de insomnio. En ese momento sentí una chispa de empatía, nuestras vidas estaban entrelazadas por el deseo común de escapar de las expectativas. El tercero era un viejo amigo que había reaparecido en mi vida como un susurro del pasado. Su presencia traía consigo recuerdos nostálgicos y un sentido de familiaridad reconfortante. Hablábamos sobre nuestras vidas, sobre cómo habíamos cambiado y lo que habíamos perdido en el camino. Era fácil dejarse llevar por la corriente de esos momentos compartidos, pero siempre había una voz en mi interior que me advertía sobre los peligros de lo que estaba construyendo. Un día, mientras disfrutábamos de unos vinos en la terraza del bar, las risas se convirtieron en algo más profundo. Las miradas se alargaron y las palabras comenzaron a fluir con más intensidad. Fue entonces cuando nos besamos, un momento fugaz pero lleno de significado que dejó una marca indeleble en mi corazón. La confusión se apoderó de mí al instante. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Era solo un escape o algo más? La atención que recibía empezaba a alimentar mis inseguridades pero también mis deseos ocultos. Las noches solitarias en casa parecían más pesadas después de experimentar esa chispa vivificante. A menudo me encontraba pensando en esos hombres durante mis rutinas diarias, mientras preparaba la cena o escuchaba música suave en la radio. Sin embargo, cada vez que pensaba en dar un paso más allá hacia lo desconocido, una ola de temor me invadía. La idea de abrirme emocionalmente ante ellos era aterradora, mostrar mis vulnerabilidades podría llevarme a caminos oscuros e inciertos. Pero al mismo tiempo, anhelaba esa conexión genuina que parecía estar al alcance. La feria de abril se acercaba rápidamente y con ella llegaban recuerdos entrañables llenos de luces brillantes y risas desbordantes. Decidí invitar a uno de ellos a acompañarme. Pensé que sería una oportunidad perfecta para explorar lo que realmente sentía sin las limitaciones del día a día. A medida que nos adentrábamos en la feria, los colores vibrantes y los aromas embriagadores nos envolvían como un abrazo cálido. Las casetas estaban llenas de gente disfrutando del flamenco y las tapas exquisitas, todo parecía mágico e irreal al mismo tiempo. Mientras bailábamos entre los bulliciosos asistentes, sentí como nuestros cuerpos se movían al compás del ritmo alegre. Las miradas cómplices y las sonrisas furtivas creaban una atmósfera cargada de tensión emocional, cada roce accidental encendía chispas entre nosotros. En medio del bullicio festivo permití que mis defensas cayeran lentamente, era liberador dejarme llevar por esa corriente sin pensar en lo prohibido. Esa noche fue intensa y reveladora. Compartimos historias bajo las estrellas mientras tomábamos vino dulce y comíamos churros recién hechos espolvoreados con azúcar. Las risas resonaban alrededor nuestro como si el mundo estuviera completamente ausente, solo existíamos nosotros dos. Sin embargo, cuando regresé a casa después del evento, la realidad golpeó con fuerza nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? La culpa comenzó a hacer eco dentro mío. Cada rayo de felicidad venía acompañado por sombras inquietantes sobre mi matrimonio. Los días siguientes fueron confusos, disfruté cada momento compartido con ellos pero también sentí como esas conexiones comenzaban a transformarse en algo más complicado. Los encuentros se volvieron más frecuentes y cada vez más intensos emocionalmente. Una tarde decidí invitar nuevamente al primero para tomar unas tapas antes del trabajo. Quería comprobar si esa chispa seguía viva entre nosotros o si había sido solo un destello pasajero causado por la adrenalina festiva. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, noté cómo sus ojos brillaban cuando hablaba sobre sus sueños perdidos. Eso despertó algo dentro mío, una mezcla extraña entre deseo e identificación, como si ambos estuviéramos buscando respuestas similares aunque nuestras circunstancias fueran diferentes. Sin embargo, no pude evitar sentirme atrapada entre lo nuevo y lo conocido. Los viejos sentimientos regresaban con fuerza recordándome lo lejos que estaba dispuesta a llegar para encontrar esa conexión emocional tan anhelada.
Las semanas pasaron volando mientras navegábamos por este mar incierto lleno de emociones encontradas hasta llegar al punto culminante. Nos besamos nuevamente bajo el atardecer dorado justo antes de separarnos aquella tarde mágica llena promesas implícitas e incógnitas abiertas. La confusión crecía dentro mío como una tormenta inminente. ¿Era esto lo que realmente quería? La línea entre amistad y amor se desdibujaba cada vez más dejando tras sí un rastro confuso donde antes había claridad. Mientras tanto, los otros dos hombres también buscaban su lugar dentro de esta maraña emocional sin saberlo realmente, cada uno enfrentándose sus propios demonios, creando así complicaciones inesperadas e intensificando aún más mis dudas internas sobre qué camino elegir finalmente. Al final del día reflexioné sobre cuántas decisiones importantes tendría que tomar pronto ante este nuevo horizonte lleno de posibilidades inciertas. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? El día siguiente la confusión me envolvía como una niebla espesa. Las interacciones con los hombres me habían dejado un sabor agridulce. Cada uno de ellos parecía ofrecerme algo que faltaba en mi vida, pero también un peso que no sabía si estaba dispuesta a cargar. La idea de ser infiel me atormentaba. Aunque el deseo de sentirme viva era fuerte, la culpa se interponía en cada pensamiento. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla, buscando un respiro entre las vibrantes plazas y los aromas de las tapas que impregnaban el aire. La feria de abril se acercaba, y la ciudad comenzaba a prepararse para la celebración. Las luces, los trajes de flamenca y la música llenaban el ambiente de una energía contagiosa. Sin embargo, mi corazón estaba dividido. En un pequeño bar del centro me encontré con uno de ellos. Su mirada intensa y su sonrisa desarmante me hicieron sentir un cosquilleo en el estómago. Conversamos sobre trivialidades al principio, pero pronto el tono se volvió más serio. Él compartió un secreto personal que me impactó profundamente. Había pasado por una separación dolorosa y aún lidiaba con las secuelas emocionales. Sus palabras resonaron en mí, entendía su lucha más de lo que él podía imaginar. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo cotidiano?, preguntó mientras jugaba nerviosamente con su copa. Sus ojos buscaban los míos, como si quisiera compartir algo más profundo. Sí, respondí sin pensarlo demasiado. A veces creo que estoy atrapada en una rutina interminable. Nuestros labios se encontraron en un momento inesperado. Fue suave al principio, casi como si ambos temiéramos romper el hechizo del instante. Pero la conexión era palpable, una chispa encendida entre dos almas cansadas que anhelaban algo más. Al separarnos, el peso del dilema se hizo aún más evidente. ¿Qué significaría esto para mí? La emoción del beso contrastaba con la realidad de mi vida matrimonial. A pesar del deseo que sentía por él, el eco de mis votos resonaba en mi mente como un recordatorio constante. Los días siguientes fueron una mezcla de encuentros furtivos y momentos solitarios reflexionando sobre lo que realmente quería. Los otros dos hombres también estaban presentes en mi vida. Uno era un viejo amigo que siempre había estado ahí y el otro era alguien nuevo cuyo entusiasmo resultaba contagioso. Cada uno aportaba diferentes matices a mi existencia, risas, complicidad y una sensación de ser vista. Sin embargo, cada vez que estaba con ellos, la sombra del miedo a ser descubierta me seguía como un fantasma silencioso. La culpa se convertía en compañera constante, sentía que debía elegir entre lo prohibido y lo conocido. Una tarde decidí invitar a los tres hombres a cenar en casa. Quería entender mejor mis sentimientos hacia ellos y cómo encajaban en mi vida actual. La mesa estaba decorada con flores frescas y velas encendidas, todo parecía perfecto para crear una atmósfera íntima. La conversación fluyó naturalmente al principio, risas compartidas y anécdotas sobre viejas épocas llenaron el aire cálido de la habitación. Pero pronto las tensiones comenzaron a surgir cuando uno de ellos hizo un comentario sobre lo difícil que es encontrar conexiones genuinas hoy en día. ¿No crees que todos estamos buscando algo?, dijo mientras miraba hacia mí. Las miradas se cruzaron entre ellos, cargadas de significado sin necesidad de palabras explícitas. El ambiente se tornó denso, podía sentir cómo cada uno evaluaba su lugar en este triángulo emocional. La cena avanzó lentamente, cada bocado era masticado con nerviosismo mientras las palabras flotaban pesadamente entre nosotros. Finalmente uno rompió el silencio,
a veces siento que estoy perdiendo tiempo. Esa afirmación caló hondo dentro de mí. Yo también sentía esa urgencia por cambiar algo en mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Después de la cena, decidí hablar con uno de ellos a solas en la terraza mientras los otros charlaban dentro. La noche era hermosa, las estrellas brillaban intensamente sobre Sevilla, y el aire fresco ofrecía un alivio momentáneo a mis pensamientos agobiantes. ¿Qué piensas realmente sobre nosotros?, le pregunté directamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante su respuesta. Él dudó antes de responder: siento una conexión contigo que no puedo ignorar. Su sinceridad fue abrumadora, ese sentimiento resonó dentro de mí también, aunque tenía miedo del camino hacia adelante. Al regresar al interior, noté cómo los otros dos intercambiaban miradas furtivas llenas de incertidumbre e intriga. El ambiente se volvió tenso nuevamente, había líneas trazadas sin necesidad de ser verbalizadas. A medida que pasaron los días siguientes, me di cuenta de que mis sentimientos estaban creciendo hacia uno de ellos más intensamente que hacia los demás. Había algo auténtico y sincero en nuestra conexión, cada conversación parecía profundizar nuestro vínculo emocional. Sin embargo, ese mismo sentimiento traía consigo una carga pesada. ¿Era correcto seguir adelante? ¿Podría arriesgarlo todo por esta nueva posibilidad? El dilema aumentó cuando recibí una llamada inesperada mientras estaba sola en casa. Era mi esposo preguntando cómo estaba pasando el día. Su voz sonó familiar pero distante al mismo tiempo. Recordé momentos felices compartidos juntos antes del desasosiego actual. Todo bien, respondí tratando de ocultar cualquier rastro del caos interno por el cual atravesaba. Esa noche no pude dormir bien. Mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto ante mí, y lo que significaría dar un paso hacia lo desconocido o quedarme donde estaba cómoda pero insatisfecha. Finalmente tomé la decisión. Necesitaba claridad sobre lo que quería realmente antes de seguir adelante con cualquiera de esos hombres o enfrentar mi matrimonio nuevamente. Las semanas pasaron rápidamente hasta llegar al momento decisivo. Habíamos planeado pasar tiempo juntos fuera para hablar sinceramente sobre nuestros sentimientos y expectativas futuras. Sin embargo, justo antes del encuentro programado recibí un mensaje inesperado que cambió todo: necesitamos hablar. La incertidumbre llenó el aire mientras comprendía las implicaciones detrás esas palabras simples pero poderosas. La tarde se tornó gris cuando llegué a casa, el aire impregnado de una tensión que no podía ignorar. Mi esposo, sentado en la mesa del comedor, me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó, su voz suave pero firme. La simple pregunta resonó en mi mente como un eco de las dudas que me atormentaban. Sí, solo un día largo, respondí, intentando desviar la atención. Pero su mirada no se apartaba de mí, había algo en su expresión que me decía que sabía más de lo que mostraba. La culpa me abrazaba con fuerza mientras recordaba el mensaje que había recibido: necesitamos hablar. Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra inquietante. Esa noche, mientras cenábamos tapas en la cocina, la conversación fluyó sin rumbo. Hablamos del tiempo, del trabajo y de trivialidades cotidianas. Sin embargo, el peso de mis secretos era abrumador. En cada bocado, sentía como si estuviera masticando mi propia traición. La idea de confesar lo que estaba sucediendo en mi vida se tornaba cada vez más aterradora. Al terminar la cena, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Sevilla brillaba bajo las luces tenues de la ciudad. Las risas y los murmullos desde abajo creaban una atmósfera vibrante, sin embargo, yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión y deseo. Pensé en los 3 hombres que habían entrado en mi vida, cada uno aportando algo diferente a mi existencia monótona. Mientras contemplaba las estrellas, recordé el momento en que uno de ellos compartió su secreto más profundo conmigo. Su vulnerabilidad había tocado una fibra sensible dentro de mí, y había hecho que mis sentimientos por él florecieran inesperadamente. El dilema entre lo correcto y lo que realmente quería se tornaba cada vez más complicado. De repente el sonido del timbre rompió mis pensamientos. Era mi esposo quien abría la puerta a un visitante inesperado, un viejo amigo suyo que no veía desde hacía años. La risa y la camaradería llenaron rápidamente nuestra casa, y aunque intenté disfrutar del momento, mi mente seguía divagando hacia esos encuentros clandestinos.
Mientras conversaban animadamente sobre viejos tiempos y anécdotas compartidas, la culpa se intensificó dentro de mí. ¿Cómo podía disfrutar de esta compañía cuando había algo tan significativo oculto tras mis sonrisas? La noche avanzó y el ambiente se volvió más relajado, incluso me reí genuinamente por unos momentos. Sin embargo, al final de la velada, cuando todos se marcharon y el silencio invadió nuevamente nuestro hogar, volví a sentir esa opresión en el pecho. Mi esposo se acercó a mí con una mirada seria y dijo: «¿Hay algo más en tu vida que no me has contado?». Su pregunta fue directa como un dardo al corazón. «Solo estoy cansada», respondí evasivamente mientras desviaba la mirada hacia el suelo. Pero él no parecía convencido, su silencio pesó entre nosotros como una sombra ominosa. A medida que pasaban los días siguientes, la presión aumentó dentro de mí. La necesidad de hablar con uno de los hombres crecía cada vez más fuerte hasta que finalmente decidí enviarle un mensaje: «Necesitamos hablar». La respuesta llegó casi al instante. «¿Hoy?». Esa tarde nos encontramos en un pequeño bar escondido entre las calles adoquinadas de Sevilla. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo donde podía dejar caer mis muros por un momento. Al verlo entrar, una oleada de emociones me inundó, era como si todo lo que había estado reprimiendo saliera a flote. «¿Qué pasa?», preguntó con voz suave mientras tomábamos asiento en una mesa apartada del bullicio del lugar. «Me siento perdida», admití finalmente sintiendo como las palabras fluían sin poder detenerlas. «No sé qué quiero». Su expresión cambió a medida que escuchaba mis inseguridades, parecía entenderme mejor de lo que yo misma lo hacía. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas y anhelos ocultos, sus palabras resonaban profundamente dentro de mí y encendían algo apagado desde hacía tiempo. Al final del encuentro nos encontramos tan cerca uno del otro que nuestros labios se encontraron por impulso, ese beso fue tanto un alivio como un nuevo peso sobre mis hombros. La confusión reinaba nuevamente cuando regresé a casa esa noche, estaba dividida entre lo conocido y lo desconocido. Pasamos la noche juntos sin planearlo, fue un momento fugaz donde todo parecía posible pero también terriblemente realista al mismo tiempo. En los días siguientes intenté normalizar mi rutina familiar, pero cada vez que miraba a mi esposo sentía esa punzada aguda de culpa atravesar mi pecho nuevamente. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre estos dos mundos tan distintos. Una mañana recibí otra llamada inesperada. Era uno de los hombres con quien había estado hablando recientemente sobre sus propias luchas personales. Me confesó algo inquietante, su situación era más complicada aún porque también estaba casado pero buscando salir adelante por su familia. Esa revelación golpeó fuerte. No solo estaba lidiando con mis propios dilemas emocionales sino también arrastrando a otros hacia este torbellino caótico donde todos parecíamos estar buscando respuestas similares sin saber cómo encontrarlas. Las semanas pasaron rápidamente mientras lidiábamos con nuestras realidades paralelas, sentía como las conexiones emocionales crecían pero también como las sombras amenazaban con devorarnos si no tomábamos decisiones claras pronto. Un día decidí enfrentar a mi esposo. Necesitaba ser honesta sobre lo que estaba sintiendo antes de perderme completamente entre las sombras del engaño y el deseo no correspondido. Sin embargo, cuando llegué a casa esa tarde después del trabajo encontré todo diferente. Él tenía una expresión grave en su rostro mientras sostenía algo entre sus manos. Una imagen mía junto a uno de esos hombres sonriendo alegremente durante nuestra última salida juntos capturada por alguien sin piedad ni conocimiento del contexto detrás. El aire se volvió pesado mientras realizaba lo inevitable. La tensión en el ambiente era palpable. La imagen en las manos de mi esposo era un recordatorio cruel de lo que había estado intentando ocultar. Su mirada, llena de decepción y confusión, me atravesaba como un rayo. La pregunta que flotaba entre nosotros era la misma que había estado evitando: ¿qué estaba haciendo con mi vida? ¿Quién es él?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No podía evitar sentirme atrapada entre la culpa y la necesidad de ser honesta. Había disfrutado cada momento de atención que esos hombres me habían brindado, pero ahora, frente a la realidad de mi matrimonio, todo se sentía como una traición. No es lo que piensas, respondí, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías. Intenté explicarle cómo me había sentido en los últimos años, cómo la rutina había apagado el brillo de nuestra relación.
Pero cada palabra parecía empeorar las cosas. La cena esa noche fue un silencio incómodo. La comida se enfrió en nuestros platos mientras ambos luchábamos con nuestros pensamientos. El evento familiar al que nos dirigíamos al día siguiente se convirtió en una sombra sobre mí, no podía imaginar cómo actuaría frente a los demás. Los rostros conocidos, las risas y las conversaciones despreocupadas solo acentuarían mi angustia interna. Mientras me preparaba esa noche, miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer dividida. Una parte de mí anhelaba la conexión emocional que había encontrado con esos hombres, la otra parte deseaba aferrarse a lo que había construido con mi esposo. Al final decidí ponerme un vestido que me hacía sentir segura, tal vez eso ayudaría a ocultar mi tumulto interno. El día del evento llegó y el bullicio de la feria de abril nos envolvió como un manto colorido. Las luces brillantes y el sonido de las guitarras flamencas parecían burlarse de mi situación. Mientras caminábamos entre las casetas decoradas con flores y luces parpadeantes, la risa de los niños y el aroma de las tapas llenaban el aire. ¿Estás bien?, preguntó él mientras tomábamos una copa de vino tinto. Su tono era suave, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. Solo tengo mucho en mente, respondí evasivamente. La verdad era que mis pensamientos estaban dispersos entre los tres hombres. Uno me hacía reír como no lo hacía desde hacía años, otro compartía sus secretos más profundos conmigo, y el tercero despertaba algo en mí que no podía ignorar. La fiesta avanzó y cada vez más personas se acercaban a nosotros para charlar y celebrar. En medio del bullicio, sentí una punzada de nostalgia al recordar momentos pasados cuando todo parecía más simple entre nosotros dos. Sin embargo, esa nostalgia se mezcló con una sensación creciente de insatisfacción. Mientras bailábamos bajo las luces brillantes, no pude evitar pensar en cómo había llegado aquí, buscando ayuda por un deseo profundo de conexión emocional y encontrándome atrapada entre tres mundos diferentes. De repente uno de esos hombres apareció frente a mí en medio del baile. «Te he estado buscando», dijo con una sonrisa encantadora que hizo latir más rápido mi corazón. «¿Qué haces aquí?», pregunté sorprendida por su presencia inesperada. «No podía dejar pasar esta oportunidad sin verte», respondió mientras tomaba suavemente mi mano para llevarme a un rincón más tranquilo del recinto. El contraste entre su energía vibrante y mis pensamientos pesados era abrumador. «Necesito hablar contigo», continuó sin rodeos. Y así fue como caímos en una conversación profunda sobre nuestras vidas y deseos ocultos bajo la superficie del día a día. Cada palabra resonaba conmigo mientras compartíamos anhelos perdidos y sueños olvidados. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a acercarnos más emocionalmente, sentí un tirón en mi corazón al recordar a mi esposo esperando por mí dentro del bullicio festivo. La culpa regresó como un eco ensordecedor. No podía quedarme allí por mucho tiempo sin traicionar lo que aún quedaba entre nosotros. Regresé rápidamente al lado de mi esposo antes de perderme completamente en esa conversación prohibida. Él sonrió al verme llegar, pero su mirada seguía reflejando preocupación. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué decir para abordarlo sin causar más dolor. Al final del evento familiar, mientras regresábamos a casa bajo un cielo estrellado lleno de promesas inciertas, la presión social comenzó a pesar sobre mí nuevamente. ¿Qué dirían nuestros amigos si supieran? ¿Cómo podría enfrentar sus miradas llenas de juicio? Una parte mía quería gritarlo todo, mis inseguridades, mis deseos frustrados e incluso mis encuentros secretos con esos hombres tan diferentes entre sí pero igualmente fascinantes para mí. Pero otra parte sabía que esas revelaciones podrían desmoronar lo poco que quedaba intacto entre nosotros. Al llegar a casa sentí una mezcla abrumadora de alivio e inquietud al mismo tiempo. Estaba agradecida por estar lejos del espectáculo social pero aterrorizada por enfrentar nuestra realidad nuevamente. Esa noche dormí mal, los sueños eran confusos e intensos, llenos de imágenes fragmentadas, risas compartidas con extraños y momentos íntimos robados bajo las estrellas. Desperté sintiendo un vacío profundo dentro, estaba atrapada en un dilema emocional sin salida aparente. Cuando bajé para preparar el desayuno vi a mi esposo sentado en la mesa con una expresión seria pero tranquila. Sabía que necesitábamos hablar sobre lo sucedido. Debemos ser honestos el uno con el otro,
dijo finalmente después de unos momentos incómodos llenos solo por el sonido del café goteando lentamente desde la cafetera. Asentí lentamente mientras pensaba en todas las verdades ocultas detrás de nuestras sonrisas cotidianas y rutinas tranquilizadoras. Sabía que este momento podría cambiarlo todo o dejarlo todo igual. La incertidumbre comenzaba a consumir cada rincón seguro que había construido durante años junto a él. ¿Sería capaz realmente de enfrentar mis decisiones pasadas? ¿O simplemente seguiría escondiéndome detrás del silencio? Las preguntas flotaban pesadamente mientras nos mirábamos fijamente. La tensión en el aire era palpable. Miradas furtivas se cruzaban entre los tres hombres, cada uno sintiendo la presión del silencio que se había instalado entre nosotros. Había comenzado como un juego, una búsqueda de atención y conexión, pero ahora se había convertido en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. La inseguridad se apoderaba de mí mientras los celos brotaban en el ambiente. Un malentendido había encendido la chispa de la discordia. Uno de ellos había interpretado un gesto amistoso de otro como una señal de algo más. Las palabras no dichas flotaban, llenando el espacio con su carga pesada. Era como si cada uno estuviera esperando que yo tomara una decisión que podría cambiarlo todo. No es lo que parece, intenté explicar, aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. La mirada acusadora de uno me hizo sentir pequeña y vulnerable. ¿Qué es lo que quieres realmente?, preguntó otro, su voz cargada de frustración y deseo a la vez. Esa pregunta resonó en mi cabeza como un eco persistente. ¿Qué quería yo? La verdad era que me sentía atrapada entre el deseo de ser libre y la lealtad a un matrimonio que ya no me satisfacía. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina y Sevilla comenzaba a vestirse con sus colores vibrantes, pero yo no podía disfrutarlo. Mis pensamientos estaban lejos de las casetas llenas de risas y música flamenca, estaban en este triángulo emocional donde cada elección parecía tener consecuencias devastadoras. Un día, mientras paseábamos por las calles adoquinadas, uno de ellos se detuvo abruptamente y me miró fijamente. No puedo seguir así, confesó con sinceridad desgarradora. Su vulnerabilidad me tocó profundamente y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué propones?, respondí con cautela, consciente del peso que cada palabra llevaba consigo. Necesitamos ser claros sobre lo que sentimos, dijo él mientras los otros dos observaban con atención. En ese momento comprendí que todos estábamos atrapados en nuestras propias inseguridades. La conversación se tornó intensa, cada uno compartió sus sentimientos más profundos, revelando miedos y anhelos ocultos. Los celos comenzaron a disiparse lentamente al abrirse sobre nuestras luchas personales, pero el dilema seguía presente: ¿podría realmente elegir a uno sin herir a los otros? Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como un torbellino en mi mente. La decisión pesaba sobre mis hombros como una losa implacable. Al día siguiente decidí dar un paseo por el río Guadalquivir para despejar mi mente. Las aguas tranquilas reflejaban el cielo azul y las palmeras danzaban suavemente con la brisa cálida, pero nada podía calmar mi agitación interna. Mientras caminaba, recordé momentos pasados con cada uno de ellos, las risas compartidas, las conversaciones profundas y esos instantes fugaces donde todo parecía posible. Pero también recordé lo que había dejado atrás, un matrimonio lleno de rutinas monótonas y expectativas insatisfechas. El sonido del bullicio festivo comenzó a llegarme desde la feria, las risas infantiles y los acordes del flamenco contrastaban con mi confusión interna. Decidí regresar a casa antes de perderme por completo en mis pensamientos. Cuando llegué encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. El corazón me dio un vuelco. Sabía que este momento era inevitable, pero aún así temía lo que vendría después. ¿De qué se trata?, pregunté tratando de mantener la calma mientras mi mente corría desenfrenada por todas las posibilidades. Te he estado observando, comenzó él lentamente. Hay algo diferente en ti últimamente. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, como si esperara desentrañar algún secreto oculto. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo entre dos mundos sin enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas.
He estado explorando diferentes aspectos de mí misma, intenté explicarle sin entrar en detalles específicos sobre los hombres. ¿Diferentes aspectos? ¿Eso incluye estar con otros? Su voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras, el dolor era evidente. No es tan simple, respondí mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin herirlo demasiado. Tal vez deberíamos hacer una pausa, sugirió él casi al borde del llanto. El peso de su proposición cayó sobre mí como una bomba, nunca imaginé llegar a este punto tan crítico en nuestra relación. La idea misma me aterrorizaba, ¿sería capaz de vivir sin él? Pero al mismo tiempo sabía que seguir así tampoco era justo ni para él ni para mí. En medio del caos emocional, decidí buscar claridad entre mis sentimientos hacia los tres hombres. Necesitaba entender qué significaban realmente para mí antes de tomar cualquier decisión drástica sobre mi matrimonio. Regresé al bar donde todo había comenzado aquella noche fatídica cuando pedí ayuda por primera vez. Allí estaban ellos esperándome con miradas expectantes pero también llenas de incertidumbre. ¿Qué has decidido?, preguntó uno mientras yo tomaba asiento frente a ellos. La pregunta resonó fuertemente dentro mío. No tenía respuestas claras todavía, pero sabía que debía ser honesta conmigo misma antes que nada. Estoy confundida, admití finalmente tras unos instantes eternos de silencio incómodo entre nosotros cuatro. Siento cosas por todos ustedes, pero también tengo responsabilidades. Los rostros reflejaron sus propias luchas internas ante esta revelación inesperada, cada uno lidiando con sus propios celos e inseguridades mientras intentábamos encontrar nuestro camino juntos o separados. Fue entonces cuando decidí dar un paso hacia adelante. Necesito tiempo para pensar. Las palabras salieron más firmes esta vez, aunque aún temía las repercusiones sobre nuestras relaciones futuras. Sin embargo, esa decisión trajo consigo otra carga emocional. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente encontrar claridad? La verdad era incierta y angustiante. Mientras nos mirábamos fijamente unos a otros bajo esa tenue luz del bar local donde habíamos compartido tantas risas antes, comprendí que esta elección marcaría un antes y un después en nuestras vidas. El aire del bar era denso con el eco de risas y conversaciones ajenas. Me sentía atrapada entre la presión de lo que había dejado atrás y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Miré a los tres hombres que habían entrado en mi vida como un soplo de aire fresco, pero que ahora se convertían en el centro de una tormenta emocional. La luz tenue resaltaba sus rostros y cada uno reflejaba un matiz diferente de deseo, confusión y anhelo. La idea de escapar a la costa había surgido como una chispa de esperanza. Quizás allí podría encontrar claridad. Decidí que un cambio de escenario era justo lo que necesitaba para enfrentar la maraña en la que me había enredado. Propuse un viaje improvisado, y aunque todos parecían reticentes, al final aceptaron. La promesa del mar siempre había tenido un efecto tranquilizador sobre mí. El viaje comenzó con risas nerviosas en el coche, cada uno tratando de ocultar su inquietud detrás de bromas y recuerdos compartidos. A medida que avanzábamos por las carreteras serpenteantes, el paisaje cambiaba drásticamente. Las calles bulliciosas de Sevilla daban paso a paisajes costeros llenos de calma y belleza natural. La brisa marina me envolvía, y por un momento sentí que todo lo demás se desvanecía. Al llegar a nuestro destino, decidimos explorar una pequeña playa apartada. El sol brillaba intensamente sobre el agua azul cristalina, y mientras caminábamos por la orilla, las olas rompían suavemente contra nuestros pies. Fue en ese momento cuando una conversación inesperada surgió entre nosotros cuatro. Uno de ellos comenzó a hablar sobre sus sueños perdidos y cómo había dejado pasar oportunidades importantes en su vida. Siempre quise ser artista, confesó con una risa amarga. Pero aquí estoy, atrapado en este trabajo que no me llena. Su vulnerabilidad resonó en mí, todos llevábamos cargas invisibles. La conversación fluyó hacia mis propias frustraciones, compartiendo fragmentos de mi vida sin reservas. Sentí como las palabras salían sin esfuerzo mientras los tres escuchaban atentamente. Era liberador hablar sin miedo al juicio, pero al mismo tiempo aterrador darme cuenta de cuánto deseaba ser vista realmente. Luego vino el giro inesperado. Uno de ellos reveló un secreto que había guardado celosamente durante años. Había estado lidiando con la soledad desde hacía mucho tiempo.
El peso de su confesión hizo eco en mi corazón, no era solo yo quien buscaba conexión. Esa tarde terminó con nosotros sentados alrededor de una fogata improvisada en la playa, el cielo estrellado como telón de fondo. Las llamas danzaban al ritmo del viento mientras compartíamos historias más profundas, cada relato revelaba capas ocultas dentro de nosotros mismos. Aunque estábamos juntos físicamente, emocionalmente cada uno navegaba su propio océano interno. Al caer la noche me di cuenta del fuerte vínculo que se estaba formando entre nosotros cuatro, sin embargo, también noté cómo las miradas comenzaron a cambiar sutilmente entre ellos. La tensión aumentó cuando uno sugirió jugar a un juego donde debíamos compartir nuestros deseos más profundos. Las risas se desvanecieron lentamente mientras cada uno reflexionaba sobre lo que realmente anhelaba. «Deseo encontrar mi propósito», dijo otro con voz temblorosa. Cuando llegó mi turno, sentí como las palabras luchaban por salir. «Anhelo conexión, deseo sentirme viva». La sinceridad flotó en el aire como una bruma densa. Todos sabían que estábamos hablando más allá del juego. De repente nuestra burbuja estalló cuando alguien sugirió ir a nadar bajo las estrellas. Sin pensarlo dos veces nos lanzamos al agua fría, fue como si los problemas se evaporaran temporalmente con cada ola que rompía alrededor nuestro. Nadamos juntos bajo el cielo nocturno hasta quedarnos sin aliento, esas risas resonaban como música para mis oídos cansados. Sin embargo, esa sensación efímera no duró mucho tiempo. Al regresar a la orilla, vi cómo los tres hombres intercambiaban miradas furtivas entre ellos. Algo no estaba bien y lo sabía profundamente dentro mío. Mientras nos secábamos al calor del fuego aún crepitante, una sombra se cernía sobre nuestra conexión recién forjada. La noche avanzó y nuestras conversaciones se tornaron más profundas y cargadas emocionalmente. Revelaciones inesperadas surgieron entre nosotros como flores silvestres después de la lluvia. Uno mencionó su temor a perderse en esta búsqueda desenfrenada por amor y atención, otro admitió sentirse abrumado por la culpa hacia sus propias parejas. El ambiente cambió drásticamente cuando uno dejó caer una frase inquietante: ¿qué pasará si esto termina mal? La pregunta colgó en el aire como un presagio ominoso. Todos sabíamos que estábamos caminando sobre hielo fino. A medida que las horas pasaban y los fuegos comenzaban a apagarse lentamente, decidí retirarme para reflexionar sola sobre todo lo ocurrido esa noche. Busqué un lugar apartado donde pudiera escuchar mis pensamientos sin distracciones externas ni miradas inquisitivas. Mientras contemplaba las olas rompiendo suavemente contra las rocas bajo la luz tenue de la luna llena, recordé momentos pasados, tiempos felices con mi esposo y aquellos días llenos de promesas perdidas. Pero también pensé en lo nuevo, en estos hombres, quienes habían despertado algo olvidado dentro mí misma. Sin embargo, no podía ignorar esa voz interior que susurraba dudas persistentes. ¿Era esto realmente lo correcto? ¿Podría construir algo duradero sobre esta base inestable? Las respuestas seguían siendo esquivas mientras luchaba contra mis propios deseos versus mis responsabilidades familiares. Regresé al campamento sintiéndome más confusa que nunca. Encontré a los tres hombres aún conversando animadamente, pero noté cómo sus expresiones cambiaron al verme acercarles nuevamente. Había algo diferente en el aire ahora, tensión palpable mezclada con anhelos ocultos. ¿Todo bien?, preguntó uno mientras me miraban fijamente con preocupación genuina pero también curiosidad inquietante. Sí, solo necesitaba pensar, respondí evasivamente antes de sentarme junto a ellos nuevamente. La atmósfera seguía cargada con emociones no expresadas cuando decidimos compartir nuestras expectativas para el futuro durante ese viaje improvisado juntos, una especie de pacto tácito para enfrentar cualquier complicación futura unidos como grupo o quizás algo más. Pero justo cuando comenzamos a discutir esos planes vagos para seguir adelante juntos, sonó mi teléfono móvil rompiendo abruptamente nuestra burbuja protectora creada esa noche mágica junto al mar. Al mirar la pantalla vi el nombre familiar brillando intensamente contra mi visión borrosa por lágrimas no derramadas. Era él, mi esposo, llamando justo cuando empezábamos a vislumbrar nuevas posibilidades. En ese instante comprendí que estaba al borde del abismo emocional, seguir adelante con esta nueva vida llena de promesas o regresar a la rutina conocida pero vacía. Todo dependía ahora del próximo paso. La llamada de mi esposo resonaba en el aire,
un eco familiar que me arrastraba de vuelta a una vida que había comenzado a cuestionar. La luz del teléfono iluminaba la habitación oscura, y por un momento, todo lo que había construido con esos hombres se desvanecía. Con un suspiro profundo, respondí. Hola, dije, tratando de mantener la voz firme. La conversación fluyó como siempre, pero había un peso diferente en mis palabras. Hablamos de trivialidades, del clima y de los planes para el fin de semana. Mientras él hablaba, mis pensamientos volaban hacia lo que había descubierto en mí misma en los últimos meses. La conexión emocional que había buscado durante tanto tiempo no podía ser ignorada. Al colgar, me quedé mirando la pantalla del teléfono, recordando las miradas y las risas compartidas con los hombres que habían entrado en mi vida de manera inesperada. Cada uno había dejado una marca en mi corazón, uno con su ingenio, otro con su ternura y el tercero con su pasión por la vida. Pero ahora enfrentaba la realidad de mi matrimonio y la decisión que debía tomar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La feria de abril se acercaba, trayendo consigo recuerdos vibrantes y promesas de alegría efímera. Caminé por las calles de Sevilla, sintiendo el aroma a tapas frescas y escuchando las risas que resonaban a mi alrededor. La gente celebraba mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Una tarde decidí reunirme con uno de los hombres en un bar local. Las luces tenues creaban un ambiente propicio para la intimidad y la reflexión. Al llegar, me recibió con una sonrisa cálida que iluminó mi corazón. ¿Cómo estás?, preguntó mientras nos sentábamos. La conversación fluyó naturalmente al principio, pero pronto se tornó más seria. He estado pensando, dijo, sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Su sinceridad me tomó por sorpresa. No era solo yo quien estaba lidiando con esta confusión, él también estaba atrapado entre sus sentimientos y las expectativas del mundo exterior. Yo también he estado reflexionando, respondí, sobre lo que realmente quiero en mi vida. El silencio se hizo presente entre nosotros mientras cada uno procesaba nuestras palabras. Finalmente él rompió el hielo. ¿Qué pasaría si tomáramos una decisión? Algo que nos permita ser honestos con nosotros mismos. La propuesta quedó flotando en el aire como una burbuja a punto de estallar. Sabía que no podía seguir así, era hora de enfrentar la verdad detrás de mis elecciones. Al salir del bar esa noche sentí una mezcla de esperanza y miedo. Había tomado una decisión, hablaría sinceramente con mi esposo sobre cómo me sentía. Pero antes debía enfrentarme a los otros dos hombres también, ellos merecían saber qué estaba sucediendo dentro de mí. La siguiente reunión fue con otro hombre en un café cercano a casa. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del ambiente festivo propio de la feria. Al verlo llegar, una punzada de emoción recorrió mi cuerpo, su presencia siempre traía consigo un aire fresco y vibrante. ¿Qué tal?, preguntó mientras se sentaba frente a mí. A medida que conversábamos sobre cosas triviales, sentí como las palabras se acumulaban dentro de mí como si fueran nubes cargadas listas para soltar lluvia. Finalmente dejé caer la bomba. He estado viendo a otros hombres. Y necesito ser honesta contigo sobre cómo me siento. Sus ojos se abrieron como platos ante mis palabras. En ese instante comprendí que no solo estaba liberándome a mí misma, también lo estaba exponiendo a él al dolor e incertidumbre que había estado evitando compartir. No esperaba esto, respondió tras un largo silencio, pero creo que tienes derecho a explorar tus sentimientos. El alivio me invadió al escuchar su respuesta comprensiva, sin embargo, sabía que esto no significaba el final del camino tortuoso por delante. Tenía otra conversación pendiente, debía hablar con el tercer hombre antes del cierre definitivo del capítulo más confuso y revelador de mi vida hasta ahora. Esa noche decidí encontrarlo en una pequeña plaza donde solíamos reunirnos para disfrutar del ambiente festivo durante la feria. Las luces brillantes reflejaban mis propios miedos e inseguridades mientras esperaba su llegada. Cuando apareció, noté algo diferente en su actitud, quizás ya sabía algo o simplemente era consciente del cambio inminente en nuestra relación. Nos sentamos en un banco bajo los árboles iluminados por faroles coloridos y comencé a hablarle sobre mis sentimientos contradictorios y las decisiones difíciles que debía tomar respecto a nuestro futuro juntos.
Su reacción fue intensa, podía ver cómo su corazón se desgarraba ante cada palabra mía. No puedo seguir así sin saber qué quieres realmente, dijo finalmente, esto no es justo para ninguno de nosotros. Las emociones estaban al borde entre ambos cuando él tomó mi mano entre las suyas como si quisiera darme fuerza para enfrentar lo inevitable. Tenía decisiones difíciles por delante y todas llevaban consigo consecuencias profundas no solo para mí sino también para aquellos involucrados en este triángulo emocional complicado. Al regresar a casa esa noche después de tantas conversaciones reveladoras e intensas emociones compartidas, sabía que el momento decisivo se acercaba rápidamente. No podría seguir viviendo entre sombras ni ocultar mis deseos más profundos detrás del velo del deber matrimonial impuesto por años pasados llenos de rutina insatisfactoria. Al entrar por la puerta principal vi a mi esposo sentado en el sofá esperando ansiosamente alguna señal o respuesta clara sobre nuestro futuro juntos. Sus ojos reflejaban preocupación y amor genuino pero también miedo al cambio inminente. Era ahora o nunca, debía decidir qué camino tomaría. Seguir adelante hacia lo desconocido o regresar al refugio familiar conocido pero vacío.